¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Y bueno, hoy toca el review de esta belleza que tengo en mis manos, la ya reconocida Knox ML10 Pro Cup. Una paleta que utiliza ya hace varios años el jugador ultra profesional y ultra conocido como es Miguel Lamperti. Hoy vamos a hablar de por qué el jugador Lamperti utiliza a lo largo del paso de los años en el circuito ultra profesional, como fue el World Padel Tour y ahora el Premier, esta paleta. Y claro, después de probarla durante un tiempo entendimos el porqué y lo bien lograda que está, no solo en el diseño exterior, sino en el diseño interior. Y vamos a hablar un poquito de esto, de las características de la paleta, si es un EVA soft, si es un EVA más rígido, cuál es la estructura externa de la paleta, cuál es el formato. Pero bueno, vamos a arrancar desde el principio como quien dice. Obviamente yo tengo debilidad por lo que son el diseño de paletas de colores claros, en este caso un blanco. Me gusta muchísimo la combinación del blanco, negro y rojo. Obviamente son los colores de nuestra academia, entonces la verdad que tengo cierta debilidad por esos colores. Pero bueno, hablando un poquito de, como decía, del diseño exterior, las caras de las paletas, como siempre digo, a mí me gusta tener tacto enseguida con las caras de la paleta para ver si es una superficie rugosa, si es una superficie un poco más áspera o es una superficie lisa. En este caso, la marca elige para este diseño y este formato de paleta lo que tiene que ver con unas caras lisas, completamente lisas, ¿sí? Más allá de la X de la marca. Es un tacto completamente liso, bien confortable. Así que la verdad que eso está muy bien logrado, sobre todo esa suavidad en el tacto que tiene ambas caras de paleta. Bueno, vamos a ver un poco por el diseño, ¿sí? El diseño en cuanto a la forma de la paleta. Y como ustedes verán, es una forma bien redonda. Es una paleta de características redonda y esa característica redonda nos lleva a empezar a entender un poco de qué va el núcleo de la paleta para ir después a la parte más externa de la paleta y cuál es la terminación y el acabado, si es de fibra de vidrio, si tiene carbono, etc. Estructura, ¿sí? Estructura interna, el núcleo de la paleta. Bueno, el núcleo de la paleta es un EVA, ¿sí? Es un EVA rígido, no es un EVA soft, donde da un poco más de tacto en la bola, sino que la primera sensación que yo tuve con esta paleta es una paleta con ese núcleo rígido, duro, donde cuesta al principio, en los primeros impactos, tener esa sensación de contacto directo con la bola, ¿sí? Entonces es un EVA bien rígido, y a partir de allí vamos entendiendo la estructura externa. Seguramente el diseño que fue compartido con Miguel Lamperti y la empresa Knox hizo que al tener un núcleo bien rígido, la parte externa de la paleta es mayoritariamente fibra de vidrio con, en algunos aspectos, esa fibra de vidrio tiene una cierta combinación con lo que tiene que ver un carbono. Ahora, ¿toda la estructura externa es de carbono? No. La estructura externa mayoritariamente es de fibra de vidrio. Yo creo que esa estructura no es de casualidad, sino que hay una causalidad. Creo que al tener un núcleo tan duro, si externamente le hacían un carbono con demasiado grosor, la pared iba a quedar extremadamente dura. Entonces, yo creo que buscaron una combinación fantástica que es un núcleo bien duro con un exterior menos duro. Entonces utilizaron prácticamente casi nada de carbono y mucha fibra de vidrio. Para decir esto, ¿cuál es el balance de la paleta? Es un balance medio, ¿sí? Es un balance medio, es decir, el balance lo tienen bien centralizado, no es un balance bajo ni un balance alto, es un balance medio donde ustedes van a sentir un punto dulce bastante generoso, bastante
extenso, tanto sea hacia arriba como hacia los costados. Eso da en primera instancia que vos sentís que es una paleta que haces fácilmente centro con la misma y no sentís cierto temblor en los impactos, que quizás no golpeás tanto centralizado, sino un poco hacia los costados o un poco hacia arriba. La verdad que con el tacto con la pelota he sentido mucho confort. Ahora bien, esta paleta tiene distintos pesos. En este caso, la que yo tengo en mis manos es una paleta de 362, particularmente he probado una paleta de 367. Recomiendo no utilizar paletas de menores a, por ejemplo, si sos un hombre, de 360 para abajo, no lo recomiendo. En chicas puede ser hasta 355, todo tiene que ver de la estructura corporal y de la aceleración que uno le quiere dar a la bola. Pero esta paleta van generalmente entre 360 y 375. Creo, si mal no recuerdo, que Miguel Lamperti está utilizando algo de 375, 380. Pero, como para seguir un poquito con la idea de la descripción de la misma, ahora viene a qué jugadores yo se los recomiendo. Considero que la recomiendo a jugadores que traten de ahondar ya en una categoría de intermedia un poquito más avanzado. ¿Por qué? Porque es una paleta que, repito, al principio la van a sentir un poquito dura, entonces no van a sentir contacto con la bola. Si ustedes me preguntan si es una paleta más de control que de aceleración, o de aceleración más que control, yo la recomiendo como una paleta un poco más de control. Pero ojo con este apartado que voy a decir. Cuando ustedes adquieren esta paleta, la van a sentir un poco dura al principio. Con el paso del correr de las horas dentro del reducto, van a empezar a ver que las placas externas, que es de fibra de vidrio, como hablábamos mayoritariamente, van a ir cediendo un poco, pero la estructura central no. Entonces vos vas a encontrar un poco más de confort con el paso del tiempo. Es una paleta que en cuanto a durabilidad van a tener muchísima durabilidad, siempre y cuando, digo lo mismo, uno entienda la cantidad de horas que pasa acá adentro y uno entienda el cuidado que tiene que tener para la misma. También les sugiero que antes, y esto es una sugerencia que hago siempre en todos los reviews, que antes de comprar una paleta, por ahí si tienen la posibilidad de pedirla prestada a algún conocido o a quien las van a comprar para hacer algún tipo de impacto con la misma, traten de hacerlo, ¿sí? Porque quizás a algunos le queda súper cómodo y a otros no. Yo doy mi humilde recomendación y sobre todo lo que tiene que ver con mi sentir con esta paleta en sí. Así que bueno, felicitaciones obviamente a la marca Nox, a Miguel Lamperti, que la verdad que han logrado una paleta bellísima, externa, internamente, con mucha durabilidad. Y bueno, ahí tienen un poco el review de lo que es esta belleza de paleta ML10 Pro Cup de Nox. Espero que les haya servido y leo los comentarios y sobre todo también leo cuáles fueron sus sensaciones para quienes las hayan adquirido.